al gobierno nacional, ni que hablar del provincial por la cláusula gatillo, le interesa al trabajador que quiere saber cuánto será el acumulado del trimestre julio, agosto y septiembre, que es el incremento que va a haber impactado en su bolsillo en la segunda revisión. Así es. Sí, todavía bueno, se está revisando, pero las estimaciones que dan cuenta que la inflación durante el mes pasado va a ubicarse entre el 5,5% y el 6%. Ese va a ser más o menos la tasa de inflación. Recordemos que esto se debe a que bueno, la dinámica inflacionaria como que tuvo mayor fuerza después de las PASO, en la segunda quincena de agosto, y por supuesto repercutió bastante en el mes de diciembre, con lo cual ahí el INDEC va a tomar en cuenta el relevamiento de los precios y la inflación en el mes de septiembre. En los 2 meses o en el trimestre más o menos va a haber una inflación acumulada del orden del 12%. Interesante lo que veníamos más o menos calculando. Claro, ¿no? Es un número considerable en los 90 días, esos 90 días hasta el día 30 de septiembre, con lo cual es una acumulación de inflación bastante relevante. Y bueno, todo esto en el marco de... Ayer cayeron nuevamente las reservas del Banco Central por el pago, lo que se llama el bono 20, cayeron y están en 48.000 millones, más débiles de lo que estaban el año pasado, incluso cuando se recibió la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Este es un dato a tener en cuenta porque, claro, el nivel de reservas internacionales, sabés que es algo que está monitoreando mucho el mercado, precisamente porque, primero, todo lo que tiene que ver con el poder de fuego que tiene el Banco Central, sobre todo para controlar la escapada del dólar, precisamente relacionado con esto de la inflación. ¿Por qué subió la inflación el 12 de agosto después de las PASO? Porque subió el dólar. Porque subió el dólar. Entonces, es muy importante para el gobierno, para las autoridades del Banco Central, mantener relativamente estable el dólar. Ayer cerró el minorista en 60,24, tuvo una leve subida, el Banco Central está interviniendo, la idea es llegar con el dólar lo más tranquilo posible a las elecciones del 27 de octubre, quedan todavía digamos, reservas, no es todavía una cuestión preocupante, pero es un dato a tener en cuenta precisamente porque no está el desembolso del Fondo Monetario de los 5.400 millones y independientemente de quién gane las elecciones el próximo 27 o eventualmente en noviembre, hay que revisar el nivel de reservas internacionales porque hay pagos que hay que hacer en dólares y hoy por hoy, Ángel, no hay a la vista nuevo ingreso de dólar, al menos financiero, ¿no? A ver, pero sube el dólar, el banco tiene que intervenir y sin embargo, pese a la crisis, comenzó a subir las acciones de Argentina en los mercados internacionales y en el mercado local. ¿Cómo es eso? El efecto rebote positivo de las acciones, porque es interesante comprar acciones argentinas que están baratas, pero a la vez hay un proceso que no se detiene, que es la compra de dólares, que yo sigo preguntándome quién compra tanta cantidad de dólares, aunque sea $10.000 por mes. Nadie me explica quién compra tanta cantidad de dólares en el mercado hoy, Bueno, ¿no? Primero que es un mercado relativamente chico, con lo cual eso tenés que tener en cuenta que al ser un mercado relativamente chico, cualquier fondo que compra, porque el minorista claramente no mueve demasiado todo lo que tiene que ver con el dólar, pero cualquier fondo que sí tiene dolarizadas sus carteras y decide vender o decide comprar dólares para operar afuera, mueve claramente el mercado. Entonces, es un mercado reducido, chico, y entonces cualquier tipo de movimiento relativamente fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con alguna decisión de algún fondo tiene un impacto importante en ese mercado. Con lo cual, como te digo, lo importante ahí es todo lo que tiene que ver con qué está pasando hoy con el dólar, cómo eso puede repercutir en la inflación, cuál es el mecanismo de financiamiento que viene, independientemente de quién sea presidente electo, cuál va a ser el mecanismo de financiamiento de la economía. Va a ser más emisión de moneda, emitir deuda hoy no se puede, con lo cual lo que el mercado está viendo es qué puede venir después de las elecciones con respecto a más controles de cambio, ya bordeando lo que fue el cepo del año 2011, o
cómo se va a poder mitigar, porque los efectos que podría eventualmente tener una emisión de moneda ya mucho más complicada. Entonces, ahí se está jugando con la hiperinflación. Y si hacemos algo que ningún gobernante de cualquier partido ha hecho, ni siquiera lo ha propuesto ahora, y si garantizamos y hacemos y realizamos proyecto de ley de seguridad jurídica para las inversiones, bueno, teniendo marco legal, teniendo un proceso que cualquier gobierno que venga de cualquier ideología se respete, me parece que la famosa inversión que esperamos, con reglas claras para los inversores y con obligaciones también, creo que llegando a inversiones genuinas que generen trabajo, generen empleo y generen ingreso, no se van a necesitar tanto de crédito, ¿no? Pero ninguno garantiza. ¿Quién va a venir a invertir sin seguridad jurídica en Argentina? Bueno, eso es precisamente lo que se está analizando, es decir, una economía, y yo lo que veo al menos en los distintos candidatos a la presidencia de la Nación, hoy por hoy no se está planteando una hoja de ruta de cómo se sale de un proceso de estanflación por el que la economía argentina prácticamente en los últimos 10 años ha tenido, es decir, hemos tenido altibajos, pero que en esa suma algebraica de años de caída y de años de suba en la economía, prácticamente el crecimiento ha sido nulo en la última década. Entonces, esto que vos marcas respecto de la seguridad jurídica es lo que miran los inversores. Ojo, no los inversores tanto extranjeros, sino también locales, los propios inversores locales, para ver cuáles van a ser las reglas de juego para poder invertir. Hoy la economía tiene un problema, que no está generando riqueza. Las empresas están tratando de ver cómo sobreviven al día a día, las familias están viendo cómo sobreviven al día a día, pero no hay una generación de riqueza genuina. Y entonces esto es lo preocupante, sobre todo teniendo en cuenta el marco, como te decía recién, de cómo se financia la economía, es decir, cómo se va a financiar el gasto del Estado, cuáles van a ser los nuevos impuestos. Vos sabés que se está hablando de los bienes personales. Con la clave de siempre, ¿no? A ver, usted corríjame. A ver. Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde en su poco tiempo, Rodríguez Sá, bueno, duró menos que Gatica, sí. Néstor Kirchner, sí, señor. Cristina, Mauricio Macri. Tienen la solución mágica, más impuestos. Ahora Alberto Fernández, más impuestos. No le cae una idea a los muchachos. Bueno, ese es el gran problema. Más presión tributaria implica repeler inversión, precisamente, por más que vos hagas leyes para atraer inversiones, lo importante es el trasfondo económico, el respeto a la Constitución, el respeto a las reglas de juego, y eso es lo que trae inversión en el país, no el hecho permanente de estar cambiando reglas de juego, que entre otras cuestiones son todo lo que tiene que ver con las leyes tributarias que rigen en la Argentina, y por lo tanto el capital, vos sabés que no arriesga demasiado si no hay esta seguridad jurídica que vos marcas, es decir, en la medida en que no haya reglas de juego claras, no puede haber un proceso de inversiones capaz de generar la riqueza y por lo tanto la generación de empleo y por lo tanto la generación de todo lo que tiene que ver con poder bajar los niveles de pobreza, en la medida en que no está claro cuál es el rumbo de la economía y cuál es el marco jurídico en el cual esas reglas o esas inversiones se van a sustentar. Bueno, yo vengo a invertir 10.000 millones de dólares, genero 10.000 puestos de trabajo, y resulta que descubro un empleado mío que me está robando. Y justo está en logística, en vehículos. Cuando quiero echar al ladrón me viene Huguito y me hace un paro y me genera un montón de problemas porque quiero echar a un ladrón. Así no se puede. Pregúntele cómo están viviendo, pero por decir Huguito, pues digo cualquier sector, ¿no? Sí, sí, cualquier Cuando sector. En realidad, y esto lo digo para todo el mundo, y lo digo hace mucho tiempo, no ahora, los gremios están para defender a los buenos trabajadores. Bueno. Al malo, como diría el peronismo, al enemigo ni el saludo ni la justicia. Bueno, es todo un capítulo, es todo un tema. Esperemos que todo esto que tiene que ver con las elecciones, esperemos que estas cuestiones que estamos conversando puedan realmente llevarse a la práctica, porque tiene que ver con el futuro, no tanto de los gobiernos, sino también de los trabajadores. Esto que vos marcás tiene que ver con los trabajadores. Así que esperemos que al menos se pueda dar independientemente de quién sea electo presidente, ¿no? Más allá del panorama de octubre de las elecciones,
Baja un poco la inflación en octubre. ¿Cómo llegamos a diciembre o fin de año según los cálculos que están haciendo ustedes? Los cálculos y las proyecciones en lo que queda del año, el octubre, noviembre, diciembre, están dando una inflación más cerca del 3 mensual que del 2 mensual. Con lo cual la inflación del año entre diciembre del 2018 a diciembre del 2019 estaría ubicándose ahora en el 55-56%, una inflación todavía muy alta. Esto nos posiciona prácticamente cuartos a nivel mundial en la tasa de inflación, con lo cual bueno, es una inflación compleja y, como te digo, todo esto que estamos mirando respecto de el financiamiento de la economía, hay algunas declaraciones que traen preocupación en el mercado porque dice, bueno, lo que viene en materia de financiamiento del déficit fiscal se va a compensar con emisión de deuda. Y esto es muy peligroso porque emitir moneda en un contexto de esta naturaleza es como avivar, me parece, el fuego de la inflación. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones o con ese tipo de mecanismo de financiamiento, ¿no? Esperemos que los candidatos y las nuevas autoridades, sea quien sea, del color que sea, le encuentren el agujero al mate y comiencen a ser serios, cosa que no han sido en los últimos 50 o 70 años. Esperemos, esperemos. Le agradezco, profesor. El próximo miércoles nos estamos encontrando. Cómo no, va a ser un gusto, Ángel. Ya tendremos el número de la inflación. Ya vamos a tener seguramente el número inflacionario. Va a ser un gusto. La mañana con el profesor Robinson.